Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y hoy vuelvo a repetir que estamos grabando en la biblioteca del Club Unión de Medellín, lugar histórico por toda su trayectoria y lo que ha ocurrido en su seno. Invitamos al ingeniero Enrique Posada, expresidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, dejó el cargo en el mes de diciembre del año 22. Y hoy con él vamos a continuar nuestros temas porque en otra ocasión hablamos de Antioquia, del país, de nuestro desarrollo y de los problemas que tenemos. Vamos primero con un cordial saludo, doctor Enrique. Muchas gracias, Antonio. Felicitaciones por tu programa y por el esfuerzo que estás haciendo tan efectivo para crear una mentalidad novedosa, una mentalidad creativa entre tus oyentes y en el país. Felicitaciones. Hombre, gracias. Eso es para nosotros más valioso que cualquier otra opinión. Nos llena de orgullo porque el equipo que trabaja con nosotros es un equipo comprometido con el país, con la construcción de Colombia. Enrique, digamos que hagamos un pequeño balance de su gestión al mando de la SAI. Bueno, la SAI es muy importante. La SAI tiene 110 años de historia que se cumplen en este año y la SAI siempre ha estado comprometida con los proyectos de la región, con la infraestructura y con todos los proyectos, y agrupa todas las ramas de la ingeniería y la arquitectura. Entonces, realmente uno hace una labor bonita en la SAI, tiene mucho contacto con medios, se organizan muchos seminarios y eventos, llega el mensaje de la ingeniería y la arquitectura por muchos canales y ayudamos a construir patria. Entonces un honor verdaderamente hacer parte de este trabajo que es voluntario, donde uno está retribuyéndole a la sociedad de alguna manera la formación que ha recibido como ingeniero y arquitecto a través de manejo de un gremio y en un país donde la gente no le gusta agremiarse suficientemente, como que no caemos en cuenta de la importancia de trabajar en llave, en equipo. Entonces uno en la SAI impulsa estas cosas. No lo logra como quisiera, pero vamos para adelante. Muy bien. Me hace cuenta algo, Enrique, y es que aquí hubo en su momento un gremio muy importante, que hoy existe, obviamente, la ANDI. Y la ANDI fue el motor y control de la industria frente al gobierno. Daba opiniones, realmente participaba en el desarrollo de Colombia. Y esos gremios van perdiendo fuerza y hoy hay una disparidad de gremios en Colombia, muy importantes todos, porque no puede uno quitar la importancia y la valía de cada uno de los hombres que dirigen esos gremios, pero no hay un liderazgo que aglutine y actúe en nombre de la sociedad colombiana. Estamos en una situación, eso es universal, de dificultades de narrativa, porque hay mucha división social, muchas opiniones contrarias sobre todos los temas y la gente también, por importante que sea, se desconcierta y ejercer el liderazgo al estilo tradicional como don Gonzalo Mejía, que lo tengo allí al frente, eso no es tan sencillo hoy en día porque hay muchas divergencias. Entonces, encontrar el equilibrio y liderar en medio de tantas formas distintas de pensar siempre es complejo. Entonces eso explica un poquito. Y también digamos, como hay tantas oportunidades de desarrollo en todos los aspectos, la gente se vuelve muy individualista también. Entonces, no es tan claro que la gente se agrupe para hacer una fuerza, que lo puede hacer. Mire que los sindicatos también son pequeños. Sí, todo lo que es agremiación como que ha perdido fuerza. Eso hay que rescatarlo. Y hay ejemplos seguramente muy buenos de que trabajando en llaves se pueden lograr grandes resultados. Por ejemplo, el sector cooperativo, que pudiera ser tan importante, no lo es. ¿Por qué? Hay que crear esa idea colectiva de trabajo. Y obviamente eso se hace con un servicio comunitario de los líderes, con ejemplos y con muchas intervenciones, sin timidez. Hay complejidad en esto, porque los temas son complejos, pero hay que tomar las decisiones y actuar sin timidez. Tocaste un tema del cooperativismo, del cual yo soy muy amigo. El cooperativismo es la fuente de desarrollo de Colombia, pero no hemos entendido que ahí está. Hay que ponerle ganas a esa vaina porque el cooperativismo nos va a permitir salir, sobre todo en el tema de municipios,
de los problemas, pero hay que tener líderes que nos permitan avanzar en esa construcción del cooperativismo práctico. Me parece una visión muy importante esa, pues tenemos el ejemplo claro de Israel, es un ejemplo para imitar en todos los aspectos, un país pequeño, muy desértico, que tiene una riqueza de agricultura comparable a la de Colombia, con mucha menos población dedicada a la agricultura, con mucho menos terreno, pero con tecnología y con una organización interna nacida del cooperativismo que le permite desarrollar tecnología, innovación y ser muy hábiles comercialmente, como siempre han sido los judíos, y entonces tenemos riqueza generada donde pareciera que lo que existe es pobreza. En cambio en Colombia tenemos fertilidad por todas partes, pero tenemos mucha división, no nos logramos organizar, y el cooperativismo israelí para mí es un ejemplo muy importante que deberíamos entenderlo más. Sí, lo debemos entender más. Algún día hablaremos usted y yo de mi pensamiento sobre el desarrollo de las regiones. Bien. Pero no lo voy a hacer aquí hoy, porque usted es el hombre invitado. Bueno, y muchas usted gracias. es el hombre que hay que oír. Hombre Enrique, Colombia, hablando de Colombia, unas posibilidades inmensas en el desarrollo ferroviario. Uno, y hablábamos ahorita antes de esta conversación, cómo uno podría coger desde Planeta Rica, o aún más casi que en Valdivia, después de que ya uno llega al llano, y desarrollar todo el sistema ferroviario de la costa atlántica sin problema porque hay posibilidades perfectas por el tema topográfico, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, el tema de los ferrocarriles, que todo lo tenemos en la conciencia colectiva, pues porque hubo ferrocarriles en nuestro medio, hay una nostalgia, es un tema que reviste toda la infraestructura de proyectos, es un tema de proyectos, es un tema de gran ingeniería, de gran desarrollo, y se puede hacer, se está haciendo en el mundo, pero tenemos una serie de obstáculos prácticos que no nos dejan arrancar. Lo primero es la visión económica que tenemos de las cosas. Resulta que nosotros siempre pensamos que los proyectos se tienen que recuperar con el mismo proyecto. Entonces, cuando se planea un tren de estos, un sistema de estos, se hace cuenta de cuánta carga transporta, cuántos pasajeros, a cómo se puede cobrar, se compara con la inversión y no dan los proyectos, no tienen cierre financiero. Entonces, como los proyectos se quiere que cierren financieramente y no cierran, entonces no se hacen los proyectos. Entonces hay que tener una mentalidad distinta. Primero, una visión de largo plazo, porque el cierre no lo podemos proyectar con lo que está pasando hoy en día, sino que nos tenemos que imaginar que los proyectos generan infraestructura de producción, generan movimiento y generan unas situaciones económicas distintas a las actuales. Y eso hay que tener mucha calidad mental para proyectar así. Entre otras cosas, genera empleo. Genera empleo, genera producción, genera calidad de vida totalmente, genera filosofía de vida, porque se genera la filosofía del cumplimiento, de la seriedad en los proyectos. Es un paquete totalmente ganancioso, pero hay que mirarlo a largo plazo. Entonces la sociedad tiene que invertir para poder hacer estos proyectos. Y cuando hablo de la sociedad, es totalmente la sociedad. Por ejemplo, ¿a quiénes de nosotros nos están invitando a invertir en ferrocarriles? Todos estamos desde la barrera mirando a ver cómo el gobierno financia los ferrocarriles. Y el gobierno no tiene plata para financiar nada. Entonces lo que se hace es conseguir préstamos, pero esos préstamos hay que pagarlos y nadie está dispuesto a pagar esos préstamos. Estamos esperando que el gobierno los pague con vigencias futuras o cosas de esas. No cierran los proyectos, no cierran a no ser proyectos muy especiales. Por ejemplo, cierra perfectamente el transporte de carbón desde la mina del Cerrejón hasta Puerto Bolívar, que es el transporte más grande que tenemos de ferrocarriles y es en la costa. Ese cierra totalmente, es totalmente rentable, porque hay un producto que en millones de toneladas anuales se transporta y ahí se cierra. Pero no cierra Barranquilla, Planeta Rica, porque no hay productos, no está claro el transporte. Entonces lo que hay que pensar es que sí va a haber productos cuando hay ferrocarril. Claro, es cambiar el chip. Es una mentalidad pero entonces hay que invertir. Entonces, ¿quién invierte? Ese es el problema, ¿quién invierte? Entonces, si nosotros tenemos mentalidad de pobres, no invertimos, porque la mentalidad de pobre es lo que no nos deja invertir. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad a una mentalidad de invertir, y eso tiene que ser colectivo, nos tiene que inundar a todos. Por ejemplo, este señor
Gonzalo Mejía, que es un pionero que tenemos que pensar en él, pensó en aeropuerto cuando había una manga, pensó en una vía a Urabá cuando no había vía, pensó en una empresa de aviación cuando él tenía que traer a pedacitos el avión, pensó en una empresa de cine y hizo cine cuando no había nada, porque él tenía mentalidad de largo plazo, pero tenía mentalidad de invertir, de invertir. Entonces esa mentalidad hay que recuperarla, y esa mentalidad tiene que ser desde las personas más sencillas hasta las personas más poderosas. Pero nosotros estamos mirando desde la barrera el problema de la inversión, esperando que otro invierta. Sí. Pegarnos ahí, pero no invertimos. Sí, entonces ahí hay que crear la idea. Bueno, entonces, esa es gran conclusión. Hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad. Y buscar que se desarrollen sin pensar en el regreso de la inversión en 5 o 10 años. Es a 30, 40 años. 30, 40. Entonces hay que apalancar esas inversiones con el ahorro de la gente. El ahorro de la gente. Con el fortalecimiento económico de las regiones. Y eso se va a retroalimentar a través de los progresos que va a haber. O sea, hay que pensar más en el ahorro colectivo. Nosotros tenemos que invertir en el futuro a través de los ahorros que hay por toda parte. En los fondos de pensiones, la gente tiene plata, podemos traer capitales y obviamente hay que retribuir esos capitales. Tenemos que crear una mentalidad de invertir. Y eso es difícil en un sistema como el que se está tratando de montar, donde pensamos que el Estado se tiene que encargar de todo. Y que cuando hay inversiones del sector normal, de la gente común y corriente, no, es el Estado el que tiene que invertir. Entonces ahí no somos capaces. Porque, por ejemplo, en Venezuela, Chávez prometió 6.000 kilómetros de ferrocarriles. Y eso es muy bonito, esa promesa. Vaya a ver usted cuántos kilómetros de ferrocarriles se construyeron en Venezuela después de esa promesa. No llegan a 100. Porque es que el Estado no es capaz. ¿Y no participó gente? No, ellos no tienen esa mentalidad. ¿Tiene mentalidad? No tienen mentalidad. Eso hay que cambiarlo. Este país tiene que construirse con gente que tenga una mirada hacia el futuro, no con la inmediatez del resultado. Y hay que invertir. Por ejemplo, el ferrocarril de Antioquia, que existió y que está dando lidia a volverlo a revivir, pero se está trabajando duro. Tenemos la promotora de ferrocarril de Antioquia trabajando en eso con mucha actividad, proyectando las cosas, haciendo estudios. Entonces siempre se frena la cosa por el lado financiero. Entonces, o se financia desde el municipio y el departamento y la nación, o no se hace nada. Entonces, eso nos permite hacer el tren del río, sí, ya está financiado, pero no nos permite hacer el tren entre Puerto Berrío y Barbosa, ni el tren entre Caldas y Supía o Pintada, no, porque ahí no hay quien financie esa cuestión. Entonces, yo he dicho, ¿por qué no buscamos el ahorro de la gente? Que la gente invierta. Por ejemplo, en este momento, los municipios de Cisneros hacia allá están tratando de ponerle energía a recuperar el ferrocarril por allá, autónomamente, sin esperar a que el gobierno nacional financie todo, con una capacidad de proyecto que esté dentro de las manos de ellos. Eso es una idea buena, convocar a los empresarios de la zona, a los finqueros, a las personas y al gobierno también, y a inversionistas, en hacer un tren que allí podría ser turístico, por ejemplo, y también de carga, porque hay empresa de cemento en esa zona, hay ganadería, y él se va a volver potente en ese sentido, como lo fue en su momento. Pero si no se hace el cierre financiero, no hacemos nada. El tren del Oriente, que se está hablando de él, ¿qué pasó con toda esta región de El Retiro, Río Negro, Marinilla, Guarne, Santuario? Está lista para hacer un tren de cercanías perfecto que una a todos los municipios, pero hay que tener la energía colectiva, poner a hablar a los alcaldes y abrir mucho la mente a la parte de la inversión. ¿Cómo se permite que lleguen capitales a trabajar ahí? Y cómo se... Como concesiones. Todo tipo de ideas. Los túneles y carreteras la hemos hecho con concesión. Ahí tiene la ventaja de que como el flujo está garantizado, entonces a través de los peajes, que la gente protesta, pero si no hay otro estilo, porque el gobierno no es capaz de pagar eso, entonces se logró hacer cierre financiero de esos proyectos y por eso están dando los proyectos. Pero aquí podría pensarse algo similar en concesión. Se puede pensar, pero hay que tener una mentalidad un poco más de largo plazo. Sí, porque no hay no es tan claro el sistema de carga, el sistema de pasajeros con lo que actualmente existe.
hay que tener mentalidad de largo plazo. Por ejemplo, el túnel del Oriente, que resultó muy exitoso, se pensaba en tener 15.000 pasajeros, viajes, y ya está teniendo el orden de 30.000. Y ya se vio la necesidad de hacer el segundo tubo, que ya está construido. Pero si lo pensamos en el momento presente en que se planteó, era para 15.000, pero es de 30.000, es proyección. Cuando la Escuela de Ingeniería pensó en hacer su sede allá en Palmas, es proyección, o sea, si hacen un estudio de mercadeo, eso no cierra, pero si lo proyectamos, eso empieza a traer otras cosas, proyección. Así es, eso es lo que nos falta. Además también, Enrique, sin duda alguna, Colombia tiene un problema histórico, y es que no pensamos sino en el conflicto. Mire un ejemplo de conflicto, el Regiotrans. El Regiotrans, ¿usted sabe qué es el Regiotrans? Sí. Es el de Occidente, es el que conecta Bogotá con la zona occidental. Allá. Que hay una zona ya asignada de vía ferroviaria antigua y el proyecto está aprobado y va para adelante, ya lo están construyendo. Y lo paró la autoridad ambiental. La autoridad ambiental para un proyecto ambiental, un proyecto sostenible totalmente, eléctrico, con todas las de la ley. Y razón. No trabajar. En vez de que la autoridad ambiental trabaje en llave con los que están haciendo el proyecto, porque la autoridad ambiental en ese caso se llama la agencia. Para la autoridad ambiental, la agencia, es una agencia ANLA, la autoridad de licencias ambientales. Es una agencia, o sea, es un agente, pero ellos se miran como inspectores. Y no son. Son agentes. Entonces lo que tienen que hacer es trabajar en llave, es mi opinión. Y buscar alternativas. Y buscar alternativas para que el proyecto se haga a toda velocidad, no para que se demore el proyecto. Parar un proyecto de esos 2 años es el acabose. Se pierde mucha plata, mucha diligencia, hay que volver a presentar documentos cuando es tan elemental como estar en continuo diálogo con los que hacen el proyecto para que quede bien hecho, con la potencia que tiene una autoridad. Ejemplo claro se está poniendo de cómo la ceguera mental nuestra, amparados en la protección ambiental, paramos grandes proyectos. Mire los proyectos de energía renovable en La Guajira, los proyectos de energía solar y de energía eólica no han podido arrancar, están bloqueados por conflictos con las comunidades, todo tipo de problemas de estos que son problemas que se inventan dentro de esa mentalidad nuestra de oponerse a las cosas. Más generados por opositores que por la realidad, ¿no? Exactamente, y todo eso se puede resolver mediante llegar a acuerdos fácilmente y facilitar los acuerdos. No exigir, sino trabajar en común, que es distinta mentalidad. Así es, yo estoy de acuerdo con usted, hombre, Enrique. Este país hay que construirlo de una manera distinta. Esto no puede ser a punta de garrote y de conflicto, ¿no? Exacto, sino exacto. de soluciones y negociación. Exacto. Al fin y al cabo, entonces, uno se pone a mirar aquí como para que hagamos un resumen. Todo el mundo habla del desarrollo de las vías férreas y no tenemos nada. Lo poco que hay se acabó. El metro. El No, metro claro, existe. no, el metro sí, pero digamos ejemplo que muy ese bonito. es un tema de ciudad. Sí. No el Sí, tema todavía no es un tema entre ciudades. No es el tema entre ciudades. Hay que cambiar eso, porque ahí está el gran avance, inclusive para los mismos municipios. Que pase el tren por su municipio es una fuente de recursos inagotable en subida, en bajada, gente que puede ir a vivir a los pueblos. Como usted ve en España, gente está en Madrid, sale para Toledo en la tarde y duerme en Toledo. Y coge su tren, en fin, pero hay un desarrollo total alrededor de la línea férrea. Puede que no todas sean viables financieramente. Ese es el problema, que ellos tienen que mirarlo globalmente, como país, como región. Nosotros aquí estamos patrocinados por la Cámara de Comercio, por el Metro, por la promotora de Ferrocarril de Antioquia y por la SAI, conformamos un grupo de trabajo que se llama el Hub de Ferrocarriles. Tenemos exactamente la mentalidad que estás diciendo. Queremos nosotros organizarnos colectivamente, las empresas, las universidades, el Estado, las personas, los expertos, para impulsar por todos los medios posibles la idea de los ferrocarriles. Y vamos a tener un seminario de ferrocarriles en la SAI, ahora en junio, están todos los oyentes invitados a participar, donde también tenemos una feria expo, donde los
que trabajan en ferrocarriles en la práctica, que hay muchos, exponen sus productos y exponen la filosofía de desarrollar estos proyectos, que es un paquete total donde hay todo tipo de gente trabajando, desde el sector educativo hasta la planeación, la financiación, y si no se une todo esto, no se logran hacer estos proyectos. Enrique, y sería muy importante si ya tienen el link en la SAI, Sí. que nos lo mandaron al pensamiento. Yo lo mando. Y lo sacamos para que se vinculen ese día y empecemos a pensar todos en grande, empecemos a pensar distinto. Señores del mundo, ayúdennos. Todos los que nos oyen y nos ven en muchas partes del mundo, ayúdenos a pensar. Este es un tema de trabajo colectivo, como bien lo dice Enrique. Esto no es un tema de genio, sino del hombre ciudadano que quiere hacer parte, que quiere construir un país distinto. Y hay filosofía de trabajo detrás, porque por ejemplo, para construir el metro, es muy difícil construir un metro. Mucha gente trabajando, haciendo las vías, diseñando, haciéndole mantenimiento diario a eso, haciendo que funcione, atendiendo todas las dificultades que hay. La gente que se suicida en el metro causan grandes dificultades todo esto. Y tiene que haber una gente poniendo cuidado y día a día, segundo a segundo, a que estas cosas funcionen. Y lo tenemos en nuestro medio. El metro de Medellín está manejando el metro de Quito, porque tenemos tecnología de manejo. O sea, nosotros ya somos una potencia ferroviaria. Ahora tenemos que expandir esa idea a todo el país. Y afortunadamente Antioquia es el origen de esta expansión. Es muy bonito eso. Y tiene que ver con nuestro metro, que es el ferrocarril real que tenemos en este momento a nivel de servicio. Porque tenemos unos de carga también. Hay uno de Fenoco que conecta La Dorada con Chiriguaná y Chiriguaná con Santa Marta con temas de transporte carbonífero. Y está el de Puerto Bolívar entre Cerrejón y Puerto Bolívar precisamente para transportar el carbón. Y tenemos unos 20 proyectos que están en este momento en ejecución de planeación en el país. Tenemos en el Valle del Cauca, en la costa atlántica, en la zona de Cundinamarca, en el eje cafetero también algún proyecto y los de Antioquia. O sea, estamos trabajando duro en eso y viene una época buena si no perdemos el impulso. Viene una época buena. Hay que empezar a construirlo. Sí. El tema del metro de Bogotá. Otro ejemplo de divisiones. Otro ejemplo de no ser capaz fácilmente de llegar a acuerdos. Entonces los proyectos se van aplazando, viene una promesa. Y no se vuelven cumple. costosos. Y claro, cada vez que los proyectos se aplazan, se van volviendo más costosos, porque se crean mentalidades de palos en la rueda cada vez más. Mire que en ese caso de Bogotá yo he visto, se firman desarrollos, hoy está iniciándose, pero ya quieren cambiarlo para que sea subterráneo, vuelve y paralizan. Hombre, eso es un despelote, ¿no? Pues hablando aquí en una forma genérica, eso es nadie pone de acuerdo. La ingeniería de proyectos es la solución a todo esto. Los proyectos tienen etapas y las etapas se respetan. Entonces hay una etapa conceptual donde se habla del proyecto, se define. Hay una etapa de diseño donde se estructura el proyecto, se busca la financiación, se cierra financieramente y se sabe el proyecto de qué consiste. Y de ahí para adelante ya el proyecto está listo. No puedes empezar, cuando ya está la ingeniería básica lista, empezar a cambiar como si no hubiera un concepto previo. Tenemos que aceptar que los temas se van avanzando y vamos ejecutando. Si en la ejecución volvés otra vez al concepto, es muy costoso. Y eso se le ha dicho al presidente Petro, que piense en una línea subterránea, pero más adelante en otro desarrollo del metro, pero que dejen terminar eso. Sí, claro. Una capital como Bogotá, sin un metro activo, con un problema grande de movilidad, la gente... Es un mal ejemplo para el país. Es un mal ejemplo para el país. Porque entonces nadie hace nada. Es correcto. Estamos en el ejemplo de Medellín y los otros ejemplos. Y los otros ejemplos. Seguimos dando ejemplos. Bien hecho. Hombre, entre otras cosas, Enrique, fuera de este tema férreo que lo estamos tocando en detalle porque creo que coincidimos en la necesidad de que se desarrolle ese sistema de ferrocarriles. Y que puede ser, además de transporte de personas, de transporte de productos, puede ser turístico también, ¿no? Sí, claro. Ahí a la par puede haber un desarrollo grande para que la gente viaje de ciudad a ciudad, conozca y se mueva. Mentalidad.
Fuera de ese tema ferroviario, vemos el tema de las 4G. Ese impulso que se traía de desarrollo de las vías grandes de dobles calzadas está parado, ¿no? Bueno, parado tampoco digamos, ¿Está nuevo, porque, pues? sí, se están ejecutando los proyectos y van avanzando y la Agencia Nacional de Infraestructura coordina, no está en cero la cosa, va avanzando, pero preocupa la mentalidad del dirigente mayor del país cuando habla de que esas vías son para enriquecer a importadores. No. Hombre, eso es un despropósito, ¿cierto? Eso son vías muy importantes para todo el país. Me imagino que él lo dice en un momento emotivo que él puede tener. Esperamos que haya más... Como le gusta a él hablar en plaza pública, ¿no? Sí, que haya más visión ahí. Y que continuemos con estos proyectos tan importantes que deben unir a todo el país. Por ejemplo, falta unir a Bogotá y a Medellín, por ejemplo, no están unidas por una vía de estas. Y la misma unión, por ejemplo, entre el oriente y el occidente del país todavía falta. Unir bien a Venezuela con el Pacífico y a Brasil también, unirlo. O sea, y Panamá tiene que unirse con Colombia. Es un despropósito que no haya una unión de comunicaciones clara entre Panamá y Colombia. ¿Y cuánto es la diferencia en kilómetros? No, esos son 150 o 200 kilómetros, pero hay una mentalidad de que no se puede hacer nada ahí, porque es el tapón del Darién y eso no se puede estaponar. ¿Cómo que no se puede estaponar? Existen métodos modernos, ecológicos, sostenibles, hay túneles, hay todo tipo de sistemas para unir. Hay túneles, viaductos, hay de todo. Hay de todo y está toda la tecnología, pero hay una mentalidad de que no se puede hacer. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad, estamos en complicaciones. En ese momento estaría todo lo que es Centroamérica y Sudamérica. Mercados abiertos, posibilidades de viajes. Todo y mire abierto. lo que está sucediendo. Gente, migrantes, atravesando los grandes peligros del Darién, destruyendo selva y todo, porque eso se forma un despelote total para irse para Estados Unidos. Así es. Cuando tenemos ya proyectado desde el siglo pasado por ingenieros norteamericanos, si quisiéramos, la vía entre Panamá y Colombia, están todos los trazados, con todos los kilómetros, con todo lo que usted quiera. Y ya tuvimos un ferrocarril colombiano entre el Pacífico y el Atlántico en Panamá. Entonces perdemos la ruta fácilmente. Ahora, a eso hay que proyectarlo. Entonces, ¿qué hace la Sociedad Antioqueña de Ingenieros? Eso lo presentamos en todas partes, hablamos de ese tema por todas partes. A ver si la gente como que despierta. Y se pierde, se queda en la maraña de las noticias diarias. Hay que seguir. Hay que seguir. O sea, no podemos admitir que Colombia y Panamá no estén comunicados. No podemos admitir eso. ¿Qué razón de ser tiene eso? No, es que no tiene razón, es la apertura. Porque el medio ambiente se afecta. Se afecta en el medio ambiente dejar eso en manos de los narcotraficantes, de la ilegalidad. Eso se afecta el medio ambiente. Eso se afecta. Y eso es donde no entendemos que hay que hacer esa gran obra. Esa es la apertura de América, Centroamérica, e inclusive pues de una vez con Estados Unidos, quedamos cubiertos desde Canadá hasta la Patagonia. Y está en forma natural el ferrocarril que une Urabá con el Pacífico. ¿Qué se necesita? Porque el canal de Panamá tiene limitaciones en su capacidad de transporte, entonces hay un mercado natural para transportar carga en contenedores especializados, en un tren especializado entre Urabá y el Pacífico. Y hay mucha gente que ya ha hecho el proyecto, lo tienen pensado, se puede financiar, se puede hablar con las comunidades del Chocó para que sean socias y acepten el proyecto. Todo eso se puede hacer. Pero se puede, hay que hacerlo. Hay gente proyectándolo, hay gente hablando de eso. Siempre está este obstáculo de que no somos capaces de concebir los cierres financieros y entender que eso necesita energías de grandes inversores y que las comunidades locales tienen que apoyar con sus capacidades los proyectos. Claro, claro. Eso es una sinergia. Inmediatamente todo se desarrolla. Todo inmediatamente empieza a crecer. Sí. Nosotros éramos muy miedosos con hidroeléctricas y miren, nos metemos en grandes hidroeléctricas y van generando energía y van generando estabilidad a pesar de los que no creen en ella, ¿no? Claro. Ahora, los ríos te los quiero poner como parte de la infraestructura. Antioquia tiene 3 importantes ríos y el Nechí es otro río importante que atraviesan el departamento y que pueden ser utilizados ampliamente para la navegación, para las comunicaciones, porque en todo el mundo los ríos siempre son muy importantes
para las comunicaciones, para el transporte de carga, y nosotros estamos dotados. Por ejemplo, el río Atrato es una maravilla de río navegable que comunica Urabá con toda esa región del Murrí. Todas esas regiones son bonitas, fértiles, se pueden desarrollar perfectamente, pero como tenemos una mentalidad de subdesarrollo, no somos capaces de entender las posibilidades que hay allí. Y desaprovechamos un río con esa magnitud, ¿no? Lo mismo el río Magdalena, Hombre, que fue la vía natural de comunicaciones. Que fue la vía natural de comunicaciones. Y hoy la tenemos llena de sedimento y dificultades. Hay movimiento, pues tampoco está en cero, pero eso lo podemos amplificar totalmente. Claro, no. Es querer, hombre. Es que podría ser un país con una dinámica de desarrollo, hombre, que ustedes no se alcanzan a imaginar. Sí. Pero necesitamos gente que apoye. Nosotros apoyamos, nosotros queremos desarrollar este país. Claro. De manera que esperamos que los que gobiernen no queden con mentes obtusas pensando en cómo hablar de los demás y no trabajar por el bien y el crecimiento del país. Y yo quiero decirte unas palabritas ahí sobre la parte ambiental. Resulta que los proyectos de infraestructura, como se conciben hoy en día, son muy amigos del medio ambiente. Todos estos proyectos de infraestructura que se hacen, todos tienen grandes obligaciones ambientales y las cumplen. O sea, ellos tienen que hacer siembras especiales de especies, tienen que hacer una prospección arqueológica de los terrenos y la hacen, tienen que trabajar con las comunidades haciendo obras para beneficio de las comunidades, y se pueden hacer inversiones en obras por impuestos asociados con todos estos proyectos. O sea que estos proyectos son muy sanos desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, siempre se demoran todas las aprobaciones ambientales y se complica todo esto y es muy costoso. Entonces, si tuviéramos una mentalidad de aprovechar estos proyectos para beneficio ambiental, que se puede, trabajando de común acuerdo, estos proyectos son muy sanos desde el punto de vista ambiental, todos estos. Lo mismo que los proyectos de desarrollo minero. Los proyectos de desarrollo minero son muy sanos desde el punto de vista ambiental, pero los tenemos que hacer. En cambio, la minería ilegal es absolutamente un oprobio para el medio ambiente, y esa se está haciendo. Y la están haciendo. Y cada día abren otro sector de minería ilegal, pero no dejan hacer cosas legales. Exacto. Hombre, Enrique, conversar con usted es muy importante para el pensamiento y para la audiencia. Está abriendo la mente. Todos, por favor, pensemos distinto. Ayudemos a construir un país en desarrollo. Y agradecerle a personajes como Enrique, a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, que todos los días piensan en cómo hacer mejor la convivencia de Colombia. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y felicitaciones de nuevo por tu programa y un saludo a todos nuestros oyentes.